Bienvenido y bienvenido a tu programa favorito, Comentarios Bíblicos. Sin editar. Felipe, hoy tenemos un tema muy sobrenatural. Muy sobrenatural. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dividido el cuerpo de Cristo. 100%. Y es la salvación. Ay, 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 ay. Entonces el tema de hoy sería, Felipe, si la salvación se pierde ¿Sí o no? o si la salvación no se pierde. O no se pierde. Y he llegado a una conclusión de que no entiendo por qué hay personas que teniendo una postura en cuanto a este tema, o sea, veo que es todo grupo, Felipe, hasta son enemigos. Enemigo a muerte. Entonces, creemos que la única palabra de autoridad es la misma palabra del Señor. La Biblia. Entonces, hay personas que entiendo que defienden algo a base a interpretación de algo o de alguien. Pero nosotros no vamos a defender ninguna postura ni de ni los calvinistas, ni los arminianos, ninguno de ellos. Nosotros vamos a defender La Biblia. la palabra del Señor. Entonces, Felipe, ¿qué tú tienes para decir hoy? Bueno, comenzando, como dice el pastor, vamos hoy a tratar y a explicar qué opina la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Ya que se ha dividido por bando, por grupo, que yo soy de aquello, que yo soy de esto, no. Sino vamos a tratar qué la misma Biblia enseña. Y más que la Biblia enseña, que el apóstol Pablo, hablando acerca de la doctrina, se le llama sana doctrina, porque una doctrina que es sana, es una doctrina que edifica a la iglesia de Cristo. Antes tan siquiera de nosotros responder con la Biblia si la salvación se pierde, sí o no, sería más bien hacernos la pregunta: ¿qué comentario o qué doctrina o qué postura edificaría más la iglesia? Eso es correcto. Defender de si se pierde. Vamos a comenzar por ahí. Usted como pastor, ¿qué te gustaría tener o qué tú mirarías que edificaría más a tu iglesia y a tu miembro y lo haría un mejor cristiano? ¿En que ellos opinen que se pierde la salvación o en que ellos opinen que la salvación no se pierde? Pero que todo el pastor sabe que si hay una postura que puede cuidar una iglesia es que los miembros sepan de que la salvación se pierde. Ahora, lo que hay que saberle es cómo explicarle, porque hay personas que tienen una mentalidad que piensan que por el primer pecado que cometen ya dicen, bueno, perdí mi salvación. No, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la salvación, que aquí es que yo voy y creo que lo más justificable es la Biblia. Amén. Hay una interpretación mala en cuanto a la salvación, y es que hay personas, Felipe, que dicen que la salvación es un regalo que te dan. Personas que dicen, Dios te dio la salvación. No, la Biblia nos enseña a nosotros que la salvación no es algo que te dan. La salvación te entran en alguien. En pocas palabras, Felipe, no es que a ti te entregan una salvación, es que cuando tú crees, a ti te entran en el que salva, que es Jesucristo. que es Jesucristo. Como por ejemplo, en Hechos capítulo 16, del versículo 30 en adelante, vamos a ser como los judíos, que cuando los judíos citan la Biblia, van a la palabra. Amén. Dice, del verso 30, y sacándolo, el carcelero le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O sea, él está diciendo, ¿cuál es el método para ser salvo? Amén. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En pocas palabras, aquí vemos que Pablo y su compañero le enseñan al carcelero que él puede ser salvo por creer. Amén. Pero hay personas que dicen, no, ya del momento que creí, ya yo soy salvo eternamente. No, porque el mismo que le dio la palabra que crea en el Señor Jesucristo, dice un texto, 1 Corintios capítulo 15, versículo 2 dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os es predicado, sois salvo, si no creéis en vano. Wow. En pocas palabras, hay personas, Felipe, que creen hoy y mañana dejan de creer, y esa falta de creencia en Cristo te hace a ti salir del cuerpo de Cristo. Y si te sales del cuerpo de Cristo, perdiste la salvación. Exacto, perdiste la salvación porque te sacan del que salva. Mira como el mismo Jesús en Juan capítulo 15 verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Fíjate como Jesús mismo, hablando acerca de permanecer en él, dice, el que cree en mí es salvo, pero si no permanece en mí,
sino que se aparta, es echado fuera como un pámpano que más luego se recoge y es echado en el fuego. Fíjate que el mismo Jesús está diciendo, yo soy el que salvo. Por lo tanto, el que en mí permanece está salvo. Tú puedes fallar, tú puedes tener debilidades, puedes cometer un error. Si permanece en Cristo, tú eres salvo. Y ahí se cumple lo que Pablo dijo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni nada, ni lo creado, ni lo porvenir, te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjate si que es en Cristo Jesús. Es desde adentro que nada. Claro, porque tú estás permaneciendo en Él. Pero si tú desde tu misma decisión, como un día aceptaste creer, también decides apartarte del que te salva, automáticamente por no permanecer en Cristo, automáticamente tú pierdes el derecho a la salvación porque te sacaste del que te salva. Es que ningún hombre tiene la capacidad para administrar la salvación. La salvación administra al hombre porque la salvación es Yeshua. Amén. La salvación es Jesús. Amén. O sea, la salvación es algo de que agárrate de ahí, mi hijo. La salvación es que te entran en él. Y fuera, tú tocaste el texto. O sea, el que refute ese texto tiene que salir del contexto obligatoriamente. 100%. Entonces, creo que es más justificable y es más bíblico defender que la salvación se pierde. Claro que sí. Porque no es un mérito humano. Tú no trabajaste por ella. Cristo fue el que trabajó y entonces te hace parte del cuerpo de Cristo. E incluso Felipe. Y yo sé que estamos de acuerdo 100% con esto. Si hay un sello que garantiza la salvación, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo respalda al que es parte del cuerpo de Cristo. Si estamos dentro del cuerpo, somos salvos. Si somos del cuerpo y tenemos al Espíritu Santo, se puede decir que no, la salvación no te la quitan, ya es diferente. Nadie te va a quitar tu salvación si está en el cuerpo de Cristo. Que tiene debilidad en el matrimonio, que tiene problemas en la salud, que tiene problemas, que quizás tú no has sido un cristiano constante, que te ha mantenido firme toda la vida. Ahí sí yo hasta te lo digo en el nombre de Jesús, mírame, tú estás salvo 100%, pero es porque está en el cuerpo. Pero si tú sales del cuerpo, ¿cómo tú puedes salir del cuerpo? Mira, el mismo Jesús, por ejemplo, Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hablando acerca de la perseverancia, de que nosotros como cristianos tenemos que permanecer en Él, tenemos que perseverar en Él, perseverar a través de la fe, porque la Biblia dice que somos salvos por fe. Entonces esa fe, yo puedo apostatar de esa fe que yo tengo. Es decir, yo puedo renunciar a mi fe. ¿Qué tal si esa misma fe que yo tengo para creer que Jesús es el Señor, como dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación? Si yo mismo con ese mismo corazón reniego a mi fe y apostato de la fe, y ya yo no creo en el Espíritu Santo, ya yo no creo en la sangre de Cristo, como hay muchos ejemplos de la Biblia, ¿qué pasaría conmigo? O porque automáticamente tú estás abandonando la salvación. Porque tú abandonas a Cristo, abandonas la salvación. Me estoy saliendo del que me salva. Hay personas que piensan que yo abandonando a Cristo puedo tener la salvación todavía. La Biblia dice en 1 carta a Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Y que caiga, y que tú caes, es caer de la gracia de Dios. Claro. Y como yo caigo cuando salgo de Cristo. Entonces, las personas tienen una mala interpretación con la salvación, que ellos dicen y creen que yo puedo seguir estando salvo alejado de Cristo. Y es que eso es imposible. Es que Él es que me salva. Exactamente. Entonces imagínate cómo yo puedo decirte, si cuando en Hebreo 10:26, hablando de lo mismo, dice, porque si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, si yo tengo en la creencia de, yo soy salvo por siempre, y me agarro de eso, me justifico en eso, para yo pecar y pecar y pecar y pecar y decir que ya yo nunca en la vida me voy a perder. Aquí el texto te dice que si pecamos voluntariamente ya no hay más sacrificio por mis pecados, lo que significa que el que una vez fue salvo, lavado con la sangre de Cristo, perdonado por Dios, si él de manera voluntaria trata de manipular y decir, como ya yo no me pierdo, porque ya la salvación no se pierde, pues yo voy a comenzar a pecar deliberadamente. Aquí el apóstol Pablo dice que te perdiste. Y que él mismo te está explicando de cuando tú pecas voluntariamente, lo que quiere decir es que yo estoy pecando sin remordimiento. Exacto. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú vas a pecar
que no es voluntariamente, hay un Espíritu Santo que le dice a tu espíritu, hey, está mal. Amén. Pero cuando tú pecas voluntariamente, es que el Espíritu Santo está lejos de ti. Y mira que dice Romano 9:8. Mira que dice 8:9 dice 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Poca palabra, cuando alguien peca voluntariamente no tiene al Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo se le Y el aparta. que no tiene al Espíritu Santo no es de Cristo. Y si no es de Cristo, no eres parte del cuerpo de Cristo. Se perdió. Ahora, hay personas, Felipe, que lamentablemente se van a perder siendo parte o miembro de una iglesia. Pero no parte del cuerpo de Cristo. O sea que es más importante tú ser Parte parte del del cuerpo. cuerpo de Cristo que ser parte de una visión de una iglesia. Entonces hay mucha gente que se están justificando, y lo decimos por testimonio propio, porque tenemos amistades, gracias a Dios. ¡Muchos! Tenemos muchos amigos que se la dan en teólogos. Y a mí algo me sorprende. Yo nunca, hasta hoy, y si lo hay, le pido perdón públicamente. Nos humillamos. Yo no he visto un cristiano, pero de eso de lo de verdad, que oran, que buscan la presencia, que crean en esta teología. Tú el que yo lo veo prendido en la presencia, buscando, y digo, varón, la salvación se pierde. Oh, pero claro que sí, varón. Hay que andar en santidad, hay que andar en obediencia. Es que al final de las cosas, si nunca fue así, no perdimos nada. Al contrario, nos cuidamos. Si en todo el sentido de la palabra nos cuidamos nosotros mismos. Nos conviene creer que se pierde. Ahora, si es verdad 100%, hay muchos que van hasta feo. Como hemos conocido personas, Felipe, que han justificado su caída. Y que no, que esto fue lo que Dios escribió para mí. Y si Él me cogió para salvación, yo soy salvo. Ah, tú eres salvo buscando alimento en un lodo. Y la Biblia habla de los perros que vuelven a su vómito. Podemos. Y del cerdo que él vuelve al lodo. Entonces, los mismos frutos tuyos te están diciendo, hey. Y la Biblia dice que los perros estarán fuera. O sea que si tú vuelves al vómito, tipificando que te volviste un perro, un perro. Entonces Apocalipsis te dice los perros estarán fuera. Significa que te perdiste. Si y te si vuelve un perro, lodo, te perdiste. Y si vuelve al lodo, los cerdos son inmundos. Los judíos no comen cerdo. Lo que significa que te perdiste literalmente. Y fíjate, una pregunta. El apóstol Pablo, cuando Jesús se le apareció, ¿el apóstol Pablo fue salvo? Sí. Porque es que está profundo. ¿Fue salvo? Es que 100%. Es que el mismo texto. ¿Quién es más cristiano que Pablo? Nadie. Y mira como Pablo dice en 1 Corintios 9:27. Porque no sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo hablando de él diciendo, yo que soy el apóstol de los gentiles para salvar millones y millones de vidas. ¿Y qué tal? Si por yo no perseverar en la carrera de la fe, que es el contexto del capítulo, de correr la carrera, de perseverar en la carrera, dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo deja la opción abierta, que aún cuando él está escribiendo 1 Corintios 9:27, él todavía no está salvo. Él dice, yo mañana puedo apostatar y me puedo perder. Siendo el apóstol más grande que Jesús se me apareció, Pablo está diciendo al cristiano que en la carrera se termina cuando partimos de este mundo o cuando Cristo venga a buscarnos. Pero siempre y cuando estemos en vida, la opción está abierta para nosotros apostatar de la fe. Pero es que hay muchas personas, podemos ver los que se apartan del Señor, los que vuelven al mundo. Y esto, hay personas que yo he conocido, yo sé que tú también has conocido, que están en la discoteca diciendo, no, tranquilo, yo soy salvo. Normal. Que tú eres salvo. Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Y bueno, decimos que Pablo porque creemos que Pablo fue que escribió los hebreos, creemos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo jamás con esas personas que dicen que están salvos en el mundo, como decimos, en el sistema pecaminoso. Aunque sí yo creo que por todo tú no te vas a perder, porque es que tú no es algo que te dan, tú estás en Cristo. En el que te salva. Tú puedes estar en batalla, en problemas, como decía Gille, si eres parte del cuerpo de Cristo, esta es la verdadera iglesia. Está salvo, está en Cristo, está salvo en batalla. El ladrón de la cruz está ahí demostrado. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, tú estás ahí al lado mío, tú estás al lado de Jesús, está en Cristo. Tú crees que yo soy el Mesías, te salvaste. Eso es.
Pero el de la derecha se perdió. Pudiendo tener la oportunidad de salvarse, se perdió porque apostató. Eso es. Hay personas que están negando la fe desde adentro. Desde adentro. Y eso es un problema grande. Incluso por eso la pregunta que me hiciste al principio, es más beneficioso creer que se pierde, pero con una estructura bien explicada. Claro, no de la manera religiosa, no, de que pensar que por todo me estoy perdiendo. Aunque si podemos decir, los religiosos por lo menos mantuvieron un evangelio activo, el 80, claro, el 90. Cuidaron el evangelio. Aunque eran, tú sabes, de manera que si pecaba la gente se arrepentía porque creían que la salvación se perdieron, pero mantuvo una iglesia activa que cuando se levantó esta influencia entre el pueblo, eso provocó personas borrachones, fornicarias, adúlteras, lascivioso, mentiroso, con la le dieron libertad a su carne, porque la gente quizás pues decía, pues entonces, pues ustedes están enseñando que la gente tiene que permanecer en Jesús por temor al infierno. No es eso, sino es como cuando dicen, el dinero no te hace orgulloso, el dinero demuestra el orgullo que ya tú tienes. Correcto. Porque un pobre, ¿de qué va a ser orgulloso? Ese mismo es. El decirte que tú tienes la libertad para escoger entre salvarte o perderte, es lo que verdaderamente revela si tú eres cristiano, sí o no. Porque tú estás diciendo, yo permanezco aquí porque amo a Cristo, no porque me pueda perder o no. Yo permanezco en Él porque lo amo, porque Él me amó primero, porque me salvó, porque me buscó. Pero lamentablemente muchos cristianos, buscando una justificación para darle rienda suelta a los deseos de su carne, cuando llegó esa información de que la salvación no se pierde, porque comienzan por ahí, pero después de ahí tú lo ves metido en el cabalismo, tú lo ves metido en el misticismo y en muchas cosas de espiritualidad, que luego tú le preguntas y ya hasta terminan negando a Jesús, literalmente, que usted sabe y conocemos personas que ya hoy en día ni siquiera creen que Jesús es el Mesías, ya ni siquiera creen en muchísimos temas de que toda la Biblia, que el Nuevo Testamento no fue inspirado. O sea, literalmente se cumple lo que Pablo dice, en los últimos días apostatarán de la fe. Entonces una persona que le está dando rienda suelta a sus deseos pecaminosos, sin remordimiento, sin pensar ni siquiera en la cruz, en Cristo, en la sangre que lo lavó un día, y ya hasta hoy en día están hasta cuestionando si Jesús es el Mesías o hay que esperar a otro. Lamentablemente, eso bíblicamente se perdieron. Si Cristo no hubiese creído en esto, Judas no se pierde. Porque Judas fue de los 12. Pero, manito, Judas estaba entre los que hicieron milagros. Wow, no se me perdió ninguno, sino el hijo de la perdición, porque él decidió perderse. Entonces la persona, el tema de la salvación, vamos al contexto judío. Saúl se perdió. Sí, se perdió. El primer porque los judíos sabían que la salvación se perdía. Lo que pasa es que esto no era como una postura, o sea, como bien, ¿cómo te explico? No hay tanto texto. Sí, en el Antiguo Testamento como que no se hablaba mucho sobre el tema de la salvación. Pero yo sabía, porque si te apartares de Dios, el mismo Dios dice a Moisés que lo iba a escribir en la arena. Claro. Y la arena es que una brisa corre el nombre. Ahí tenemos a Coré y su familia. Coré, en la tierra se abrió, y se lo tragó. Se lo tragó y eran parte del pueblo de Dios. Ahí tenemos el caso de la vez de Josué, el que agarró el lingote. Acán y su familia, podemos decir que se perdieron. Entonces, si los judíos que estaban ahí con Dios se perdieron algunos, ¿quién sería el cuerpo que somos injertados, que somos llamados? Sí, puesto en el olivo silvestre. Y que si nos fijamos, toda la historia que mencionamos con la misma esposa de Lot, todos hicieron lo mismo, apostataron la fe. No fue que se perdieron, porque Coré se rebeló contra Moisés. Y al rebelarse contra Moisés, contra el sacerdocio de Aarón, se rebeló contra Dios. Ananías y Zafira también Dios lo mató, porque apostataron, es decir, trataron de engañar al Espíritu Santo. O sea, que tenemos ejemplos de personas que eran de la iglesia. El texto no dice que se perdieron, pero conforme al contexto, se perdieron. Si Dios lo mató, se perdió. Es que el que Dios mata, después se pierde. Claro. Wow. Y más cuando Dios te mata por una consecuencia. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Literalmente el Espíritu Santo, si lo mató, es porque también se perdieron. Porque en otro contexto, al que Dios lo quiere salvar, lo manda a buscar. Elías. Ya. Ahí tenemos a Enoc. Dios se lo llevó. Moisés. Pero a Moisés Dios se lo llevó. Y fíjate que el texto aún muestra cómo con Moisés Dios lo hizo distinto. Porque a Moisés Dios le dijo, Moisés, no va a entrar, hermano mío.
pero ven que para que la mire de lejos. Es decir, Dios todavía mostrándole, no es que te vas a perder. Ven, mira allá de lejos. Tú algún día vas a entrar, te llevé. Ahí se muestra que fue Dios que se lo llevó, pero en forma como de reconciliación. Pero al que Dios mató en la no Biblia, se lo lleva él mismo. Entonces, ¿cómo hay personas que justifican y dicen que la salvación no se pierde? Ok, entendemos de que puede haber algún texto que defiendas, que tú creas, donde no se pierde. Pero a veces tú tienes que salir del contexto. Y ojo con esto, hay personas, Felipe, que están viendo los videos y están haciendo hasta programas y agarrando pedacitos del video. Pedacitos. Esperemos que vean completo el video. No nos lo envíen, que no le vamos a responder, ya que la intención de nosotros no es crear controversia. No, esto es edificar a la iglesia. Edificar al cuerpo de Cristo. Pero porque hay personas, lamentablemente, por eso hablamos al principio, que porque no creen lo que uno cree, son herejes. Ajá, enemigos. Nosotros lo amamos, crea usted o no crea que se pierda la salvación. Porque con la lengua vimos por ahí varias, uno, vimos 2, 3. Lo atacaron. Y no tuvieron muchas reproducciones en YouTube. No. Pero parece como que llegó, escucharon quizá un corte en las redes, en Instagram, y de ahí se llevaron, hicieron un video. Hicieron un par de videos. Pero está bien, está bien. Podemos tener distintas posturas, diferentes. Siempre y cuando la intención sea bendecir al cuerpo de Cristo, síganlo haciendo. Porque, como dijimos, la única verdad la tiene Jesús. Es Jesús, es la palabra. Mira cómo dice Filipenses, capítulo 2, versos 2 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Fíjate cuál es el consejo del apóstol. El apóstol no te está aconsejando, no, la salvación no se pierde, no, nos está mandando a nosotros como cristianos a hacer un trabajo, a trabajar en la salvación con temor y temblor, a cuidarla. Es decir, la salvación, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, yo tengo que preocupar como cristiano diligentemente, como dice Pedro, a la fe añadirle virtud, a la virtud mansedumbre, la mansedumbre paciencia. Usted conoce bien el texto. Es decir, Pedro está diciendo, trata de cada día añadirle algo positivo a tu vida como cristiano. Que yo tengo cada día de alejarme del pecado. Ese es el contexto bíblico. Yo tengo que cuidar mi salvación. Yo tengo que cuidarme, es decir, tengo que procurar cada día de pecar menos, de no hablar mentira, de no ser infiel a mi esposa, de ser un buen padre, de ser un buen hijo. A eso es que me manda la Biblia. Cuida tu salvación, cuídala con temor y temblor. Esa sangre que se derramó por ti, tú la recibiste gratis. La salvación es gratis para nosotros, pero para Jesús la salvación no fue gratis. A Jesús le costó un precio. ¿Y qué Jesús espera de nosotros? Jesús no espera que hagamos nada por el regalo que se nos dio porque fue gratis, pero sí Él espera que hagamos algo por Él, que fue quien nos dio el regalo. Él espera que nosotros permanezcamos en Él, como Él dice, si me ama, guarda mi mandamiento, si me ama, permanece en mí, es decir, permanece en mi palabra, en lo que yo te enseño, y de esa manera tú estás guardando tu salvación con temor y temblor y estás cumpliendo con el llamamiento de Dios para nosotros como iglesia. Y mira este texto que dice Pedro. Yo creo que los que defienden que nunca se pierden, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19 en adelante, ellos no lo tienen en su Biblia. No, ellos lo arrancaron. Ellos lo arrancaron. Dice, el verso 19, escucha esto que dicen. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Cualquiera decir que la salvación no se pierde. ¡Wow! Yo esclavo de una corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor, o sea, vienen al Evangelio y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su póster estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y aquí viene el texto donde tú y yo hablamos del perro y la puerca. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que fueron lavados, pero volvieron al lodo, volvieron al vómito. Y bíblicamente dice que se volvieron atrás, enredándose otra vez. Y nadie puede estar enredado en una esclavitud
estando en Cristo, porque de modo alguno, o más bien, De modo que si dice, alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, pero también dice, al que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32 y verso 36 y 37. O sea que en pocas palabras, cuando nosotros estamos en Cristo, la esclavitud no nos puede gobernar. Imposible. Tú no Fíjate, te puedes y quedar. que el mismo texto lo dice. Es mejor que no hubieran conocido. O sea, no está hablando de, son perros que volvieron al vómito y puercos, pero está bien, ellos están salvos. No, Pablo dice, mejor hubiera sido. Ahí está hablando de personas que permanecían adentro fácilmente. Ahí está hablando de líderes y de predicadores y de ministros que tenían un compromiso en la iglesia, que personas lo vieron siendo un ejemplo. La Biblia dice que si tú vuelves al vómito y vuelves al lodo, es decir, que personas que te vieron ya lavado y te vean sucio, apostatando de la fe, es mejor, como dice Jesús, agarra un blog, amárratelo en el cuello, El río Hobson, y en tírate. el Hobson que te mismo tírate a boca abajo. Y con este texto vamos a cerrar, porque esto está muy candente. Y ojo, suscríbanse, Sí, denle me gusta y comenten que esto está bueno. Y traten de dejar los comentarios a ver si el próximo video lo hacemos acerca de la predestinación, que tiene que ver con el tema si fuimos predestinados o no fuimos predestinados, porque mucha gente se agarran de ahí para decir que no, la pero que lo salvación que no se dicen si pierde. la salvación, o sea, que la salvación no se pierde, Sí, es de la quieren- predestinación. por eso, entonces, Que hay venimos que por ahí. ver si Dios predestina al hombre o el propósito. Pero seguimos ahí. Mateo capítulo 7, versículo 21, que para mí es lo más claro, y el 22. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre es hacer lo que dice la palabra. Y cuando tú insistes en un pecado, tú no estás haciendo lo que dice la palabra. Y aquí viene, y con esto el mismo texto. El te lo mismo explica. texto se explica solo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Aquí no está hablando de gente impía. No. En tu nombre echamos fuera demonios. Aquí está hablando de gente que oraban. En tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, aquí no está hablando de nuevos creyentes. Aquí está hablando de ministros llenos de gloria y poder. Entonces le declararé, verso 23, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Aquí no está hablando de cualquier gente, Felipe. Aquí está hablando de personas que estaban en la salvación y Dios lo usaba con los dones activos. Pero en aquel día Cristo le dirá, lamentablemente, tú que creías que salvo siempre salvo, tírate tú mismo de cabeza. No cuidó su salvación, vivió una doble vida, una hipocresía. Y fíjate cómo dice el texto, apartados, significa que estaban cerca de Jesús. Jesús lo va a apartar al final. Wow, Se fueron. wow. O sea que hay muchos que ellos mismos se apartan, pero hay otro que es Jesús que lo va a apartar. ¡Wow! Mi caco. Tremendo. Felipe, yo creo que Felipe. Yo quiero ver los comentarios, quiero ver la gente activa, compartan este video para que sea de más edificación y Poderoso. bendiga la vida de muchas personas en el nombre de Jesús. Hay personas que probablemente estén, o más bien no estén de acuerdo con esta postura. Está bien, siempre y cuando se mantenga en Cristo. Amén. Porque hay personas serias, Sí, muchísimos bautistas y personas Sí, que sí. respetamos, sí. pero viven una vida agradable sí, ante son el Señor. cristianos. Pero hay otros Mm. que lo peor que ellos conocieron Fue ese tema. fue ese tema, porque fue para su perdición. Entonces, así que con esta palabra final quiero cerrar. Luego Felipe cierra con su palabra. Cuida tu salvación, que al final tú no vas a perder nada. Al contrario, si tienes tu matrimonio, te va a cuidar, tanto tu vida personal te va a cuidar y va a hacer de bien a la persona. Y te dimos textos bíblicos. Sé que no explicamos todo el contexto porque el tiempo, o sea, no nos daría. En otra ocasión vamos a desglosar un solo verso en su contexto, pero creo que los mismos versos hablaron solos. Sí, sí. Sí, creo que sí. Entonces voy a concluir con un ejemplo que dio exactamente un bautista a una persona atea. Le dijo, supongamos que tu postura es real. Dios no existe, la Biblia no existe el infierno y ambos morimos. Ninguno de los dos perdimos, porque no existe Dios, no existe infierno, no existe Biblia, no existe nada. Pero luego el pastor le dijo a aquella atea, pero ¿y qué tal si es real? Que Dios existe, existe la Biblia, existe el infierno,
Yo no perdí nada, porque al final creer en Dios lo que hizo fue que me hizo guardar mi matrimonio, ser esposo de una sola mujer, ser buen padre, ser buen hijo. Y al final cuando morí, wow, Dios verdaderamente existe. Es decir, de la ninguna forma perdí, de las dos formas salí ganando. Lo mismo es el tema con la salvación, se pierde o no se pierde. Yo digo, creer que la salvación se pierde, de las dos formas yo gano. Si al final la salvación no se perdía, yo me salvé, porque nunca se perdió. Pero ¿y qué tal si tengo razón? Que la salvación sí se pierde. ¿Cómo voy a descuidar? Entonces ahí entra el texto de Pablo. ¿Cómo descuidaré? ¿O cómo escaparemos? Dice Pablo, si descuidamos de una salvación tan grande. Es decir, yo mismo no me voy a perdonar si yo me pierdo, simplemente por yo creer que nunca se perdía la salvación. Me lo voy a lamentar. Así que hay un texto que dice que es mejor prevenir que lamentar. Yo voy a prevenir cuidando mi salvación, siendo cristiano, amando a Dios, amando su palabra y siguiendo firme en los caminos del Señor. Y ese es el consejo que Comentarios Bíblicos sin editar también les regalan a ustedes en este día. Este y todos los temas simplemente se pueden encontrar en Comentarios Bíblicos sin editar. Shalom, bendiciones.